Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra página de YouTube, a nuestro Facebook y también a nuestro Instagram. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a contar una historia inédita, una historia que a través de los años jamás se arrepintió de tomar una decisión. En su tiempo de colegial, en su juventud, llegó a ser futbolista, llegó a ser puntero izquierdo y estuvo a punto de firmar un contrato para dedicarse a jugar al fútbol. Pero las decisiones nos hacen cambiar el rumbo de nuestras vidas, para bien o para mal. Pero cuando conversamos con él, nos dice: jamás me arrepiento o me arrepentí de la decisión que tomé. Estaba por firmar su contrato para jugar al fútbol en la Liga de Chimbote, pero el incumplimiento de uno de los dirigentes de no entregarle una guitarra eléctrica hizo cambiar el rumbo, dejar el fútbol para dedicarse a la música, formar una agrupación musical que al final se convirtió en el grupo musical romántico más importante de Chimbote y el Perú para el mundo. Se trata de la historia de Hugo Acuña Leca, director, fundador de Los Pasteles Verdes, quien nos cuenta esta historia aquí con Kalin Espinosa y sus invitados. Disfrútenlo y compártanlo. No se olvide, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, así como también a través de nuestra página de Facebook y el Instagram, darle me gusta. Gracias y disfruten de esta entrevista. Tu amigo de ustedes, Kalin Espinosa. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Buenas noches a toda tu audiencia. Un saludo muy especial para todos mis amigos allá en Chimbote y en el Perú. Estaba muy joven en esa época, estudiaba en la Gran Escolar San Pedro, jugaba mi pelota, me decían el zurdo Acuña, y jugaba para la selección del colegio de la Gran Unidad Escolar San Pedro. Y posteriormente me vieron jugar ahí los del Club Deportivo Chimbote y me invitaron para participar en Primera División en Chimbote, así que pasé por el deporte. Ajá, eso es importante, ¿no? Porque Hugo Acuña tuvo que tomar una decisión. ¿Tú recuerdas, Hugo, quiénes fueron tus compañeros de equipo en aquel tiempo? Recuerdo a Muro, ya ha pasado muchos años, estaba en el arco, había un amigo que era un poquito malito de la pierna, no sé si te acuerdas tú, que era un arquerazo. Y así muchos compañeros ahí que no recuerdo sus nombres, pero estuve ahí una corta temporada, porque a la hora de firmar el contrato, como exigía yo mi contrato para seguir jugando, yo pedí solamente que me pagaran con una guitarra eléctrica y no lo cumplieron. Ya. Entonces dime. Ya. No, la pregunta es, ¿qué decidiste ahí? Pues seguir con la música, porque ya estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Y mi papá, Francisco Acuña, él fue el que me compró mi primera guitarra eléctrica en la tienda del señor Armijo, que está en la Plaza de Armas. ¿Qué cosa te dijo tu papá cuando te vio jugando la pelota? Pues que el deporte era sano, era muy bien, y no quería lo de músico, no le gustó mucho. Para tu papá hubiese preferido que siga jugando a la pelota antes que la música. Claro, porque mi papá también ha sido músico y jaranero de los buenos, esos de que se pasaban, ¿no?, las noches de jarana. Ajá. Y entonces decidiste tú, Hugo, por la música. Claro, decidí, no me he arrepentido. Bueno, para esto mi papá también, aparte, fue un fabricante de guitarras acústicas, junto también con mi abuelo. Y pues yo le ayudaba a hacer las guitarras así, y mi papá tocaba muy bien, porque él solito se acompañaba, tocaba el bajo, se acompañaba y requinteaba al mismo tiempo, cosa que yo hasta ahora no lo he aprendido. Y me dio ese gusto de
por la guitarra junto con mi hermano César. Entre los dos en el 21 de abril pertenecíamos a la Legión de María y ahí nos prestaban un amplificador chiquito y empezamos a formar y a cantar música que estaba de actualidad. ¿Cuál era la música de actualidad que ustedes tocaban? Estaban, por decir, los Daltons, estaban, y también música instrumental de los Ventures, estaban los Cinco Latinos, ese grupo coral argentino, y después ya surgieron la Fórmula Quinta, los Diablos. En Lima ya estaban grupos como los Chain, estaban los Silverstone, etcétera, etcétera. La primera agrupación musical ya fue con el nombre de los Jigsaws. En esa época en la batería estaba Jorge Rosario, un amigo del 21 de abril, donde ensayábamos en su casa porque él tenía la batería. Estaba también Ángel Ortega, que era un muchacho de Pensacola, él tocaba el bajo. Mi hermano César tocaba la segunda guitarra y yo hacía siempre el requinteo, no la primera guitarra. Ya, y hasta ahí todavía no teníamos el órgano electrónico, ¿no? Todavía no había para comprar el órgano. Los Gibson, y luego ustedes cambiaron de nombre. Nos pusimos después, al ver que ya empezábamos a tocar en las matinales, nos pusimos los Bankers, y con el nombre de los Bankers ya empezamos también a tocar música tropical, lo que estaba de moda, de los Destellos, de los Pedro Miguel y su Maracaibo, Manzanita, Los Ecos, etcétera, etcétera, de grupos de Lima, y también en Chimbote ya habían surgido, ya estaban los Tangara, estaban los Clavers, y Chiquito La Rosa, etcétera. ¿Y por qué el nombre de Benker? Bueno, Bankers nos ocurrió porque sonaba bonito y no sabíamos hasta ahora no sabemos ni lo que significa Bankers. Es un nombre inventado. Ah, ya. Yo pensé que había sido un nombre, ¿no?, agarrado de un diccionario, ¿no? Alguna fusión, ¿no? No, se inventó y sonaba bonito y entonces nos quedamos con eso. Pero después de un tiempo ya decidimos cambiarnos a los Pasteles Verdes. Para eso ya el grupo ya había cambiado de integrantes. Ajá. ¿Quiénes llegaron a integrar los Pasteles Verdes en sus inicios cuando ya estaban como Pasteles Verdes? Y el primer grupo de Pasteles Verdes estaba Tommy Lamas de Miramar en el bajo, Tito Serna del Trapecio, él tocaba la batería, mi hermano César en la segunda guitarra y yo en la primera guitarra. Los cuatro. Los cuatro eran los que tocaban en los Pasteles Verdes, ¿no? Y parecía que eran como 50, ¿no? Tocaban música instrumental mayormente en las matinales, en los colegios, en la Inmaculada, en Santa María Reina, San Pedro, Politécnico, etc. ¿Tocaban gratis o por propinas? Ya en esa época, pues tocábamos en los matrimonios, 15 años, ya nos pagaban, ya firmábamos contrato y tuvimos una buena temporada en el Club 66, que en esa época estaba en la placita de Pescadores, en una calle por ahí, y era en el tercer piso. Entonces tocábamos ahí todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, y ahí nos fogueamos porque como era en esa época Chimbote tenía mucha pesca, llegaba mucho barco, y iban ahí italianos, franceses, alemanes, ingleses a pasar ahí a divertirse, y nosotros éramos el grupo de ahí del Club 66, y cada semana teníamos que ampliar nuestro repertorio y música internacional. Eso nos sirvió de mucho. Ya. Y luego que ustedes se iniciaron con los cuatro integrantes, ¿incorporaron a más integrantes poco a poco? Claro, ya porque pues siempre hay algunos muchachos pues se tienen que salir, tienen que viajar, estudios, familiares no desean que continúen porque la vida del músico pues ya sabes es un poquito muy complicado, ya que después nuestro trabajo es por las noches hasta la madrugada. Ya ingresó al grupo Miguel Moreno Morales del Carmen en el bajo,
Interesó también Germán Laos Guerrero, que cantaba. Él cantaba en la música tropical. Antes de Germán Laos estuvo cantando con nosotros la música romántica Miguel Castillo, de la urbanización El Carmen. Le decíamos Yahoo, una voz tremenda. Él era la voz romántica de ustedes. Sí, Miguel Castillo. ¿Su primera canción cuál fue que grabaron ustedes? La Champita. La Champita fue la primera canción que grabaron. Una cumbia. Eso fue, saqué esa cumbia dedicándose a mi hermana Betty, a ella, la Champita. Sonó ahí un poco. Ya, ¿y cómo decidieron hacer esa primera grabación? Esa es una historia muy larga de contar porque teníamos que ir, René, él me acompañaba todos los fines de semana, cada 15 días, así cada mes. Habíamos grabado ahí en el Carmen un cassette con, la música, con un par de cumbias. Entonces nos íbamos para ver a las compañías que en esa época había Dinsa, todavía no había Infopesa, había tantos. Y nosotros íbamos y nos decían, venga la otra semana, el otro mes, vengan, estamos checando. Hasta que por tanto intento, ¿no? Que yo creo que de Sánchez aceptaron grabar la Champita con otra cumbia. Ya, y eso vino para la sucesión de más grabaciones instrumentales por parte de ustedes. Claro, tuvimos como más o menos como 4 o 5 45 en esa época. Los discos de 45 eran los discos de vinilo, ¿no? Que hacían anteriormente, que ahora prácticamente creo que los jóvenes ya no lo conocen, ¿no? Ni siquiera los visten en figura, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y Hugo, entonces, esto significa de que poco a poco fueron... Ahí en el partido ¿te acuerdas del local del Partido del Pueblo que estaba ahí en Pardo? En Pardo, en los bomberos. El sindicato de pescadores ya estaba construyéndose más o menos. Bueno, en muchos locales por ahí, por Vía María, perdón, por la Florida y en el Carmen. Ya tocábamos en todos los barrios, todo. Me has hecho acordar, ahorita que has mencionado Vía María, yo me acuerdo de Vía María, yo era niño todavía, en aquel tiempo eran los años 70 y tantos, todavía no eran famosos, lógicamente, los pasteles verdes, pero recuerdo que tenían ustedes unos parlantes, creo que de 1,20 m de altura nada más y 30 centímetros de ancho, ¿no? Color naranja, ¿te acuerdas o no? Eran como más o menos como, sí, los Dynacore, que lo comprábamos eso en Lima. Ajá. Era un par de bocinas, uno a cada lado del grupo y con eso sonaba bien. Claro, anteriormente ustedes utilizaban bocinas, ¿no? Esas bocinas que lo compramos en Estemac peruano en Lima. ¿Quiénes más se integraron al grupo, Hugo? Pues antes de llegar al tema de la popularidad de ustedes, ¿no? Bueno, para ese entonces, como ya habíamos grabado música instrumental tropical, conocimos en Dinsa a Alberto Maraví, al señor Jorge Boteri y al señor Rueda. Entonces, ellos tuvieron mucho interés en el grupo y me dijeron que si siguiéramos grabando con ellos, ¿no? Para eso Maraví se separa de Rueda y de Boteri y forma Infopesa. Ya. Y nos llevó para allá con él. Para esto ya había ingresado al grupo Aldo Gibovich, que es de Chimbote, y una voz muy especial. Y empezamos a ensayar con él porque él se encargaba de cantar todos los temas románticos, ¿no? De los Angeleneros, de los Iracundos, de los Galos, de España también, de los Diablos, de la Fórmula Quinta, los Módulos, los Mitos. Y nos pidieron, Maraví nos pidió 2 temas tropicales para grabar. Entonces nosotros decidimos hacer una balada que era Angelitos Negros, que ya lo habían grabado Los Ángeles Negros de Chile. Yeah. Y por el otro lado pusimos Puertos Queridos
para que lo grabara Germán Laos. Entonces grabó Germán Laos en un lado y Aldo Giovich en el otro lado. Este tema de Puertos Queridos es un tema colombiano, pero lo habíamos escuchado por una orquesta, los Jokers de Ecuador. Y nosotros le pusimos, pues, Puertos Queridos, ¿no? Porque nunca pensamos que iba a gustar tanto. Para suerte nuestra que Maravil promocionó Puertos Queridos. Y ya sabes, como antes se mandaba el disco a todas las emisoras y todo, pero pegó Angelitos Negros, la balada. Y de ahí empezamos con lo romántico. Ya, y cuando ustedes, en el momento que ustedes graban esa canción de Angelitos Negros, ¿se imaginaban ustedes la repercusión que iba a tener posteriormente el grupo? En ningún momento, nunca pensamos, solamente lo grabamos no porque nos gustaba la música, porque nosotros éramos muy admiradores de Los Ángeles Negros, de Los Iracundos, no sé si recuerdas, también fueron a tocar por Chimbote, se presentaron en varios teatros. Yo iba ahí con mi esposa, en esa época era mi novia, mi esposa, íbamos a verlos. ¿Y qué me iba a imaginar en esos años que después compartiéramos escenario con mis ídolos, ¿no? Con ellos, acá en varios países, tocar junto a ellos? Ha sido muy sensacional. Sí, ese tema fue Recuerdos de una noche de Fernando Arias. Ya. ¿Cómo llega Fernando Arias para que se integre con ustedes como compositor? Porque otro de los compositores también fue Alberto Latorre, ¿no? De acá de Chimbote. Claro, los dos son chimbotanos. Pues ya como el disco de Angelitos Negros gustó a nivel regional, más o menos nacional, no tanto, Maraví nos dijo que preparáramos un long play con temas románticos. Y empezamos a buscar las canciones. Conocí a Fernando Arias. Él tenía un temita por ahí, nos dio Recuerdo de la Noche, algo bien sencillito, pero que también no pensamos que iba a pegar tanto, ¿no? Que hasta ahora se escucha en muchísimos países. Y tema también de Alberto Latorre. Él era de la Florida, por ahí, y también de un muy buen compositor. Y juntamos también, Maraví nos dio temas de una compositora brasileña, Elizabeth. Te amo y no fue correspondido. Y bueno, se completó el long play y fue un hit total, ¿no? En el 74. Y cuando ustedes comienzan a grabar Recuerdo de una noche y llega a ser un boom, ¿no? Juntamente con Angelitos Negros y también El Reloj. Sí, ese fue el primer long play, pues. Ajá. Esos temas pegaron mucho, primero a nivel nacional y después ya nosotros no sabíamos que nuestra música ya se estaba escuchando en los demás países de Latinoamérica. Hasta que cuando salimos de gira, ahí nos dimos cuenta de que cómo nos quería la gente en el extranjero, ¿no? A Pasteles Verdes. ¿Cómo recibes tú o el grupo, cómo recibe pues esa noticia de que su música ya se escuchaba en el extranjero? Bueno, recuerdas que en esa época no había internet, ¿no? Claro, por eso te pregunto, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo reciben ustedes la noticia, no? Solamente lo leíamos en los periódicos de Lima. Ajá. Ellos me imagino que se comunicaban ahí, entonces no, que está en primer lugar en tal país, el Recuerdo de una Noche, El Reloj, en México, en Argentina, qué sé yo. Bueno, fue una cosa de improviso, de sorpresa también para mí, porque nos fuimos a una gira al sur, estábamos tocando en Cañete, fuimos a tocar antes de la segunda presentación, del segundo show. Aldo me dice, quiero conversar contigo, y me dice, ¿sabe qué? Voy a dejar el grupo porque he firmado un contrato con Alberto, voy a ser solista, Infopesa. Ya que podía hacer, ya lo había firmado el contrato, ya
ya estaba todo hecho. Entonces ya no podía decirle, bueno, que entonces él se retira del grupo y se va con Miguel Moreno y con Lavarito, con Ernesto Pozo. Y del grupo se llama mi hermano y Popeye, Han Laos. Ahí fue donde conversamos con Fernando Arias para que sea nuestro nuevo vocalista. Ya, pero ¿tú te imaginaste que Aldo iba a tomar el nombre de Los Pasteles Verdes? No, porque él se salía para ser solista, para ser vocalista de Alberto Maraví, como solista, pues como cantante solista, no como grupo. Pero grabó un long play, ahí están, las pruebas están ahí, porque grabó un long play con Aldo Gibovis con su nombre, y lo acompañó en una orquesta de Lima, pero no pasó nada. Entonces el siguiente long play ya puso Aldo y Los Pasteles Verdes. Claro, y porque hay muchos comentarios, ¿no? Hay muchos comentarios. Tú sabes que ahora las redes sociales siempre están hablando de Los Pasteles Verdes por aquí, por allá, que el tema era de que Hugo quizás no había cumplido con Aldo. ¿Es cierto eso? No, yo no. Siempre aparte de eso, mira, después que Aldo se retiró del grupo, hemos seguido siendo amigos, no hubo ningún problema, sino que él decidió retirarse porque Alberto Maraví le firmó un contrato como solista. Entonces le ofreció tantas cosas que al final también se separó de Alberto Maraví porque no le cumplió. Claro, o sea, el hombre de la ruptura de Los Pasteles Verdes se llamó indiscutiblemente Alberto Maraví. Efectivamente. No, le hizo un daño total porque imagínate si ustedes, así como están ahora, tú sigues tocando, te acompañan tus hijos, la calidad la mantienes, luego vamos a ver algunos temas que tú estás produciendo, entonces esto prácticamente pues fue perjudicial para ustedes como músicos, de lo que les gusta, los apasiona, ¿no? Bueno, pero tú sabes que se aprende de los errores y nosotros hemos continuado, Aldo continuó por su lado, le fue bien, a nosotros también con Fernando Arias hicimos una gira y después con Líker Sánchez acá en los Estados Unidos, una gira total y el grupo siguió para adelante, no hubo diferencia. Porque él vivía en el centro y siempre tocaba su guitarra y cantaba así con los amigos y me lo recomendaron y lo probamos y pues era el compositor también de Recuerdo una Noche, ¿no? Y se animó a cantar porque él trabajaba en CIDER Perú, era empleado del CIDER Perú y era una decisión que tuvo que tomar, ¿no? De dejar pues su trabajo para dedicarse a la música, al grupo. Y nos fue bien también con él porque hicimos varios long play con Fernando y Fernando, tú sabes, una voz muy particular, muy afinada. Claro, le cayó bien al estilo de ustedes, ¿no? No hubo diferencia. Claro. ¿Recuerdas? Grabamos con Fernando Arias, No sé qué tengo, no sé, Te quiero todavía, Bésame mucho, etcétera, etcétera. ¿Tú has sabido de que ese tema, No sé qué tengo, no sé, fue grabado también en japonés? Oh, sí, un amigo de Lima que lo grabó, un tal Chacaltana, ¿no? Sí. Sí, Yo lo escuché. Él es peruano y lo grabó en japonés allá en Japón. Sí, supe. Imagínate todo lo que ha hecho Los Pasteles Verdes, ¿no? Con las canciones que han llegado pues a internacionalizarse, todas esas cosas, ¿no? ¿Y por qué se fue Fernando? ¿Qué argumentó? Por motivo de trabajo, porque nos salió una gira para acá, para Estados Unidos, con el empresario de Lima, Carlos Viso. Y Fernando Arias había regresado a trabajar en CIDER Perú. Y ahí dijo la gira va a ser de 3 meses, era mucho tiempo para su trabajo, que lo dejara y no sé cuánto. Entonces nos habló, también quedamos en muy buenas relaciones con Fernando porque hasta el final
hemos seguido siendo amigos, tanto con Aldo como con Fernando. No se ha perdido nunca la amistad. Claro. Él estaba cantando con los caribeños de Manuel Muti y le hablábamos porque teníamos urgencia de la gira y habíamos firmado el contrato y Fernando no podía por el trabajo. Así Ya. que en 15 días a ensayar y vámonos. Y pegó bien Linker, ¿no? Uy, acá en Estados Unidos, en México, pues con decirte de que más gustó Linker que Aldo acá en los Estados Unidos. Linker tiene un estilo muy peculiar, ¿no? Para las canciones románticas, ¿no? Claro, y en esa época pues alto, blanco, de buena pinta. Era un gringo, un gringo más era. Llamaba mucho la atención. Claro, y pegaron bien ahí, se hicieron ganadores ahí, hicieron un concierto en el Hollywood Palladium, ¿no? Sí, sí, ahí lo grabamos en vivo. Nos dieron también el premio de Hollywood Palladium, un trofeo que daban al mejor grupo latinoamericano que de ese entonces, que fue en el 80. ¿Ustedes fueron, la gira internacional que hicieron fue a México o a Estados Unidos? Primero a Estados Unidos, después a México. Ya. Y nos quedamos a vivir en México. Ya, en aquel tiempo los artistas consagrados a nivel internacional, si no llegaban a México, no eran reconocidos, ¿no? A nivel mundial. Hasta ahora. No, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Pero nosotros primero fuimos, bueno, ya nuestra música se conocía en México totalmente, pero la primera gira que hicimos fue a Texas, ¿no? A Fort Worth. Ahí fue nuestra primera presentación y de ahí todos los Estados Unidos tuvimos acá 6 meses de gira y después de acá ya fuimos a México. Ya, y en México, en Estados Unidos, las experiencias que ustedes vivieron, ¿cómo fueron, Hugo, esos 6 meses que llegaron ahí? Bueno, acá en Estados Unidos en esa época, en los 80, no, ya los 80, 90, es algo diferente porque acá todos los locales son impecables, una organización fenomenal, un sonido extraordinario, entonces te dan todas las facilidades, ¿no? Y te dan lugar a tu nombre, si eres famoso, eres bueno, te dan su lugar, ¿no? Tu lugar ahí dentro del ambiente. Entonces hemos conocido acá casi a todos los artistas mexicanos, desde Vicente Fernández hasta los Bukis, todos los grupos, ¿no? Hemos alternado con ellos y a ellos les ha gustado la música de Pasteles Verdes, porque la música de Pasteles Verdes siempre fue muy sencilla y muy fácil de interpretar. Hay una forma que siempre los grupos de antaño, estamos hablando de los Pasteles Verdes y todos los grupos de aquella época, siempre se han identificado con un estilo, ¿no? Todos, o sea, tú pones un disco y apenas suena la primera nota musical, ya sabes qué grupo es, ¿no? Eso es muy importante. ¿De dónde sacaste ese estilo tú en la guitarra, básicamente? Quizás porque como no era muy hábil con la guitarra, pues tenía que meterle algún truquito por ahí, pero bien sencillo, no, lo que toco la guitarra no es de expertos, pero gusta a la gente, ¿no? Mi manera de tocar, es lo más importante. Es que hay grupos que han tomado el nombre de Pasteles Verdes, y si nosotros revisamos y escuchamos y seguimos revisando y escuchando, ningunos, así te lo digo sinceramente, y no sé si los que nos están viendo en estos momentos van a corroborar, ningunos ha podido igualar el estilo que tú tienes. Pues han tratado, pero lo sencillo es más difícil de imitar. Hugo, tus hijos crecieron en Estados Unidos, ¿no? Sí, el menor nació en México, Richie. Ya. ¿Cómo se fueron acoplando contigo? Oh, esa es una historia muy bonita porque
Por ejemplo, mi hijo Dubi, el mayor, él es el bajista. Ajá. Él se inició con nosotros más o menos cuando él tenía 15 años en México. Ya me acompañó, él fue el primero en ingresar al grupo. Después no teníamos tecladista. Mi hermano se había quedado en Chicago a residir y a vivir ahí, se casó. Y a mi hijo Víctor Hugo, al que sigue de Dubi, a enseñarle a la carrera que toque el órgano, el piano. Ya. Él fue el segundo en integrar también como a los 15, 16 años. Y después nuestro baterista, teníamos un muchacho que era de acá, allá en México, porque Rabanito se había quedado a vivir acá en los Estados Unidos. Entonces nosotros fuimos a vivir a México y el baterista era uno de Villahermosa, un muchacho. Pero se le pasó un accidente y nos quedamos sin batería. Mi hijo, el menor, Richie, tenía 10 años cuando empezó a practicar la batería y a los 10 años y medio ya estaba con nosotros. Qué extraordinario, Richie, ¿eh? Sí, su profesor fue el baterista de Los Ángeles Negros, Luchín. Yeah. Él fue su profesor. Y yo recuerdo que nosotros vivíamos en Coyoacán, en México, en la capital. Teníamos una casa y mi hijo era zurdo, pues. Richie es zurdo. Entonces venía Luchín y fue muy fácil que Luchín le enseñara porque teníamos 2 baterías en la casa y Luchín derecho y mi hijo zurdo era como un espejo. Él se ponía al frente y le enseñaba y el otro seguía. Fue fácil. ¿Y a los cuántos años debuta Richie? A los 10 y medio, por ahí antes de cumplir los 11. Así, ¿no? En algunas presentaciones se quedaba dormido de un set para otro. Pobre hijo, le teníamos que despertar y lloraba, ya no quería tocar. Ya. Pero iba ahora con mi papá, siempre mi esposa le acompañaba, pues. Claro, era la integración de la familia ahí para, ¿no? Cumplir las presentaciones que ustedes tienen, ¿no? Sí, teníamos contratos firmados, hay que cumplirlos, si no, ya sabes, te da mal. Y ahí, pues, ley es ley, ¿no? Sí, bravo. Y siendo un grupo extranjero, peor todavía. ¿Y tus hijos han recibido propuestas de algunos otros grupos para que se integren? Bueno, Richie ha recibido varias propuestas, pero te digo que los 3 son ingenieros. Estudiaron acá en las universidades, acá en Virginia. Entonces, por motivo de su trabajo, que trabajan con el gobierno y tienen muy buenos trabajos, entonces no les permite salir de gira mucho tiempo. Y además, pues la música lo tienen solamente me dan el gusto por que me acompañen, ¿no? No lo hicieran ellos con otros, sino quieren acompañarnos a papá. Claro, ese es importante, que siempre se mantengan ahí, sobre todo pues lo que significan los pasteles verdes, ¿no? Un patrimonio de Chimbote y a nivel mundial, ¿no? Sí, bueno, nosotros, mi esposa y yo estamos muy orgullosos de nuestros 3 hijos hombres y también de la mujercita Shugi, porque pues son buenos hijos, son profesionales y aparte yo tengo la bendición de Dios de que me acompañan con el grupo. Imagínate, ¿qué más quiere un papá? ¿Qué más puedo pedir? Que mis hijos toquen conmigo. Claro, y es un orgullo, ¿no? Demasiado, ya el orgullo se me está acabando. Hugo, sinceramente, nosotros estamos muy agradecidos de haber compartido estos momentos contigo aquí en Play TV Digital y a través de Play Deportes y Real Televisión. Conocer muchas cosas, o una de las cosas que quizás pocos han sabido de ti, de que decidiste entre el fútbol o la música y no te arrepentiste de haber elegido la música para ser uno de los músicos famosos de Chimbote para el Perú y el mundo y hacer sentir a todos los chimbotanos orgullosos de tener a los Pasteles Verdes con sus éxitos, no solamente en el Perú, sino también en el mundo entero, porque creo que no hay un peruano o un chimbotano que esté en cualquier parte del mundo y escuche una música de los Pasteles Verdes
y a cualquier extranjero le diga, esos son los Pasteles Verdes. Le hace escuchar su música y lógicamente que va a quedar encantado de ese estilo, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, Kalin. Saludos para todos los amigos. Y ya saben, estamos siempre a disposición de ustedes. Y cuando gustes, hacemos la segunda parte. Muy bien, gracias Hugo. Realmente ha sido grato poder conversar contigo aquí. Son los pasteles que tanto para todos los puertos.